Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Reciba usted los saludos de cada uno de nosotros, sus siervos, y deseando que las ricas bendiciones de nuestro buen Dios sean derramadas sobre sus vidas y sobre sus familias. En este tiempo de Mañanas con Dios continuamos con nuestro devocional basado en el libro de Hechos del Espíritu Santo. El día de ayer veíamos acerca del evangelio que se predicaba en Antioquía a causa de la persecución de la muerte de Esteban. Entonces la iglesia se iba esparciendo y de esta manera los hermanos cobraban ánimo y predicaban el evangelio de tal manera que dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos, es decir, con los que estaban predicando el evangelio, con la iglesia del Señor, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Era lindo realmente ver que en medio de la oposición el evangelio no se detenía, los hombres y las mujeres que habían conocido a Cristo cobraban valor y seguían anunciando la palabra de Dios. Muy bien, ahora estaremos basando nuestro devocional en el capítulo 12 de Hechos del Espíritu Santo, y allí desde el versículo 1 al 19 estaremos concentrándonos acerca de este acontecimiento que ocurrió con la iglesia del Señor, y especialmente con Jacob y la vida del apóstol Pedro. Bueno, en esos días dice que gobernaba y reinaba el rey Herodes, pero este rey Herodes era nieto de Herodes el Grande. Entonces, quiere decir Herodes el Grande el que gobernaba en el tiempo cuando había nacido Jesús. Este era uno de sus nietos que estaba gobernando en la Palestina de aquel entonces, de una de las provincias de Palestina de aquel entonces. Entonces, ¿qué hace este rey? Este rey mata a espada, dice Jacob, primer apóstol que fallece, que muere a causa de la persecución, y en este caso Herodes, siendo un gobernante, un político, entonces se asocia, se une con los religiosos judíos, y de esta manera decapita y mata a espada a Jacob. La espada aquí simboliza realmente violencia, juicio, y esto es lo que hizo este hombre con sus propias manos. Muere el primer mártir apóstol de Jesucristo, Jacob, hermano de Juan, y entonces, como vio que había agradado esto a los judíos, a los que no creían en Jesús como el Mesías, a los que rechazaban el Evangelio, entonces tomó a Pedro preso y dice, lo metió a la cárcel. Así es, lo metió a la cárcel, y entonces, como era de costumbre, cuando alguien era encarcelado, lo custodiaba, es decir, puso personas que cuidaran y resguardaran, en este caso, la vida de Pedro, y esta era una costumbre con los presos, y en este caso los soldados eran responsables para que este preso no escapara. Si lo hacían, entonces los soldados con su propia vida pagaban y eran muertos cuando en este caso, un preso escapaba y salía de prisión. Pero lo interesante aquí y lo central, y aquí queremos concentrarnos, lo que dice el capítulo 12, el versículo 5 de Hechos del Espíritu Santo, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ya habíamos dicho, custodiado por los soldados, 4 soldados que estaban con él, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así es, Pedro ya estaba encarcelado, estaba preso. Se dice que este encarcelamiento consistía en poner las esposas, lo que nosotros conocemos hoy en día, las marracas en las manos, atadas a las manos de los soldados, que eran dos, uno de su mano izquierda y otro de la mano derecha, y dos estaban fuera de la celda para custodiar y cuidar a Pedro. Y entonces, de esta manera, Pedro estaba imposibilitado indudablemente de seguir predicando, de seguir anunciando a Cristo, porque ya lo había encarcelado Herodes. Pero es interesante notar aquí que mientras Pedro estaba encarcelado, y estamos seguros que la iglesia, es decir, la iglesia del Señor, ese conjunto de hermanos redimidos por la sangre de Cristo, de la asamblea de nuestro buen Dios, que hemos sido
apartados, separados por él. Esta es la iglesia del Señor que estaba predicando el Evangelio. En este momento se detiene, pero se detiene para orar, para buscar el rostro de Dios, sabiendo la dificultad ya que habían sufrido, una baja en este caso, la muerte de Jacob, y en este caso habían escuchado que a Pedro lo había encarcelado, y por lo tanto la iglesia se une en un mismo sentir, en un común acuerdo, y dice que hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es interesante esta palabra que dice, hacía sin cesar oración a Dios. Es decir, la iglesia oraba de tal manera con fervor, con entusiasmo, confiando, poniendo su fe en Dios, sabiendo en la dificultad que estaba viviendo Pedro, porque sabían que después del encarcelamiento sufrían la pena de muerte. Y la iglesia oraba intensamente y con fervor, indudablemente guiados por el Espíritu Santo y sin cesar, dice, es decir, haciendo todo el esfuerzo. En el original dice como que estirándose, ¿verdad? Estirándose a no más poder. Ahí la iglesia oraba y no se detenía y seguía haciendo ese esfuerzo por Pedro, en este caso, intercediendo por su vida. Y esta oración indudablemente era una oración dirigida a Dios, una oración que realmente demuestra su fe, su confianza y su dependencia de Dios, sabiendo que Dios es soberano, que Él tiene todo bajo control, porque frente a la adversidad, frente a cualquier prueba o circunstancia que usted, hermano o hermana, esté viviendo, qué importante, qué necesario es orar al Señor. Es orar al Señor, porque así como Jesús mencionó en la parábola, en Lucas 18, dice que Jesús enseñó la parábola, la parábola en este caso del juez injusto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La iglesia no desmayó, no se desanimó, y sin embargo la iglesia sabía que esto era una lucha ardua y espiritual, la cual estaban pasando, la cual estaban viviendo, porque había tiempos muy duros donde la iglesia era perseguida, la iglesia era encarcelada, era maltratada físicamente, y a tal punto de que muchos de ellos morían por causa de su fe. Sin embargo, la iglesia seguía orando, y aprendemos un principio aquí, querido hermano, hermana, acerca de la disciplina de la oración. Cuán necesario es que oremos y clamemos a Dios en momentos de angustia, en momentos de dificultad, de prueba por lo que tú puedes estar viviendo y pasando. Entonces, aquí realmente nos enseña realmente en este tiempo que la iglesia del Señor debe seguir orando. ¿Cuántos hermanos y hermanas en este momento están viviendo tiempos de persecución? Por ejemplo, en el Asia, ahí en el África también, por causa de su fe, muchos son encarcelados, muchos mueren, pero estamos seguros que la iglesia está orando allí por ellos de esos lugares, pero aquí nosotros también debemos levantar nuestra voz en oración a Dios a favor de sus vidas, para que Dios los fortalezca, los ayude a que sigan predicando la palabra, que les dé el valor, como la iglesia lo estaba haciendo por Pedro. Pero Pedro, dice la Biblia, que estaba encarcelado y estaba en cadenas, estaba custodiado por guardias, y entonces sucede algo milagroso. La iglesia está orando, pero el ángel del Señor se presenta allí mientras Pedro dormía plácidamente. No había en él angustia, no había en él preocupación y desesperación, estaba descansando en el Señor, está durmiendo allí, pero el ángel del Señor viene, y allí, enviado indudablemente por Dios, este ángel, y toca a Pedro, lo despierta, quita las cadenas. Entonces se abren indudablemente las puertas y le dice: cíñete y átate a tus sandalias. Y así lo hizo Pedro. Pedro tal vez estaba medio dormido o pensando que era una visión, porque más adelante dice que Pedro, volviendo, se dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Sí, porque Herodes estaba ya dispuesto a sacarlo para darle muerte, en este caso a Pedro. Y aquí va entendiendo Pedro que el Señor estaba con él, y va entendiendo que la iglesia estaba haciendo oración por él. De una vez librado Pedro,
va a la casa, ¿verdad? A tocar la puerta donde sabe que hay un grupo de hermanos orando por él. Y, y va a dar la noticia y va a compartir con ellos lo que había sucedido, el milagro que había sucedido. Entonces toca la puerta, dice la escritura que le abre una mujer llamada Rode, el cual abriendo la puerta después la cerró porque se llenó de gozo al ver a Pedro. Ella entra y con entusiasmo dice: Pedro. Bueno, muchos no creen de los que están ahí, a pesar de que estaban orando, estaban buscando al Señor en favor de Pedro o a favor de Pedro, seguramente pidiendo libertad, que el Señor lo fortalezca y que pueda salir pronto. Y entonces ellos dicen que no era posible, que solamente era su ángel el que ella había visto, porque era una creencia popular judía. Creían de que había un ángel que siempre les cuidaba a ellos y que tenía una apariencia física parecida a ellos. Entonces ellos no creían, hasta tal punto que Pedro insiste tocando la puerta y le abren la puerta, y si persiste le abren la puerta, y entonces Pedro ingresa y empieza a contarles lo que ha sucedido. Y es interesante saber cómo realmente Pedro da testimonio del poder de Dios, de la gracia y de la misericordia de Dios a favor de su vida. Querido hermano, hermana, esto nos enseña que cuando uno ora a Dios hay respuesta de parte de Él. Amén. Y en este caso una respuesta favorable, porque las puertas se abren de la cárcel. Dios envía a su ángel, entonces Pedro sale, ya Herodes está a punto de darle muerte, Dios lo libra, hay un milagro ahí y Dios responde a la oración favorablemente. Está con sus hermanos en la fe, está con la iglesia del Señor, va al lugar donde él sabía que estaban orando y ahí da testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios, cómo Dios lo había sacado. Y es interesante saber de que esto causó, por otro lado, un alboroto de los soldados preguntándose cómo había escapado, y ya sabemos cómo culmina el versículo 19, que Herodes dice, habiendo buscado a Pedro sin hallarle, y después de interrogar a los guardias, ¿sabe qué hace con él? Ordenó llevarlos a la muerte. Así es, como habíamos dicho en un inicio, todo soldado a quien se le responsabilizaba de cuidar y de custodiar a un preso si se le escapaba, entonces ellos la pagaban con su propia vida. Y entonces Herodes, indudablemente después de interrogar, de averiguar si ver que Pedro no estaba, entonces estos guardias mueren, estos soldados mueren, porque había, parece una ley ahí, que eran ejecutados cuando un preso se les escapaba. Lo interesante aquí, querido hermano, hermana, es que la iglesia debe hacer oración sin cesar a Dios. La Biblia está llena de tantos versículos bíblicos, de tantos textos que nos animan y nos alientan a orar, a buscar la presencia de Dios. Así, querido hermano, hermana, oremos, no solamente a solas, en su tiempo devocional, que es bueno, pero si no, únase con su hermano, con su hermana, venga a la iglesia, venga a los cultos los días miércoles a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, porque la iglesia se une a orar en un común acuerdo. La iglesia se une a orar para buscar al Señor, buscando una respuesta favorable, tal vez a su necesidad, a la prueba, a la situación que usted está viviendo. Tal vez usted, al orar al Señor, usted, querido hermano o hermana, tal vez en ese momento no hay una respuesta que usted espera, pero nuestro Dios es soberano. Él sabe que lo que usted necesita, y en el tiempo, sabe usted responderle en el tiempo realmente que Él, en su buena voluntad, le ha de dar lo que usted anhela en su corazón. Nuestro Dios es bueno, es grande. La oración abre puertas como abrió las puertas de la cárcel, querido hermano, hermana. Tal vez un trabajo, tal vez la salud, tal vez alguna situación de conflicto que usted puede estar viviendo en casa con su hijo, con su esposo. Ore, hermano, hermana, busque al Señor y hágalo con la iglesia. Venga a los cultos, reúnase con sus hermanos y hermanas, y de esta manera, querido hermano, hermana, usted
podrá ver el favor y la gracia de Dios, cómo se manifiesta a través de su vida, de su familia y de lo que usted espera en su corazón y anhela. Querido hermano, hermana, le invito a que usted ore en todo tiempo. Ore guiado por el Espíritu Santo. Ore, querido hermano, hermana, sin desmayar, porque Dios nos ha llamado a intensificar en estos tiempos difíciles, a orar y a orar y a clamar a Dios cuando estamos en dificultad. En este caso Pedro estaba encarcelado, pero Dios le dio la libertad, en este caso para que él pueda ver y fortalecer a los hermanos y puede ser un testimonio para la gloria de Dios de que Dios realmente escucha la oración. Así que hermanos, les invito a orar y agradecer al Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Aprendemos que debemos orar, interceder unos por otros, a unirnos como iglesia, Señor, a buscar de tu presencia, hacerlo sin desmayar, con fervor, con intensidad, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor, y nos anime en este tiempo. Señor, hacer el compromiso de venir a los cultos de oración los miércoles, Señor, a interceder unos por otros, a buscar de tu presencia. Gracias, Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, las pruebas, las dificultades que están viviendo mis hermanos. Oro para que tú abras puertas de bendición y que la gracia y la misericordia tuya se manifieste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos.